Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, pues vamos a empezar hoy. Entonces, vamos a ver de manera general algunas patologías de esófago y de estómago. El mismo temario que tengo, sí lo tienen ustedes, ¿verdad? El que nos pasó el doctor. Sí, doctora. Ah, ok, muy bien. Bueno, entonces, algunas generalidades de esófago. Se origina a partir del intestino primitivo anterior y es en la tercera semana de gestación. Vamos a ver un poco de anatomía de esófago porque es importante para ver su fisiología posteriormente en los estudios sobre todo de la calasia. Entonces, el esófago en promedio mide 25 centímetros. De la arcada dentaria al inicio del esófago son 15 centímetros, por lo tanto, de la arcada dentaria al cardia son 40 centímetros. Tenemos una división anátomo-quirúrgica que es en 3, cervical, mide de 3 a 5 centímetros y se relaciona con C6, torácica de 16 a 18 centímetros y la que les gusta preguntar es cuánto mide la porción intraabdominal del esófago, que son 3 centímetros y se relaciona con T11. La división fisiológica del esófago es en esfínter esofágico superior, cuerpo del esófago y el esfínter esofágico inferior. Tenemos 3 estrechamientos, el cricotiroideo, broncoaórtico por el bronco izquierdo y el arco aórtico y el frénico. A nivel histológico, pues tenemos la mucosa del esófago con su epitelio plano estratificado, la submucosa, la muscular con una circular interna y longitudinal externa, y el esófago no tiene serosa en la porción cervical y torácica, solo adventicia, la porción intraabdominal sí tiene serosa. De la irrigación, a manera general, por las tiroideas inferiores, las broncoesofágicas o directamente de la aorta y por la gástrica izquierda y esplénica. Se correlaciona igual con las venas, el drenaje venoso. Aquí importante nada más en la parte de la vena porta, que si tiene alguna alteración como obstrucción, es una área susceptible a producirse una vascularidad colateral, como posteriormente se forman las varices esofágicas. De la inervación por el arigio recurrente y el vago. De los vasos linfáticos, aquí la importancia radica en la dirección del flujo. Los 2 tercios superiores son hacia cefálico y el tercio distal es en dirección caudal. Importa en relación con el cáncer de esófago porque podemos encontrar ganglios distantes positivos porque estos ganglios se encuentran en la submucosa y por la dirección que tienen, sin significar esto que hay una infiltración ya a mucosa u otros órganos adyacentes. Entonces, nada más como recordatorio a nivel de la corteza cerebral, las áreas de la deglución. Y fisiológicamente, bueno, tenemos ondas peristálticas primarias, secundarias y terciarias en el esófago. Las terciarias son patológicas o en los ancianos nada más. Las primarias son estimuladas por la deglución, es decir, por el bolo alimenticio, y es una presión peristáltica que oscila entre 30 y 180 milímetros de mercurio, la duración de 2 a 7 segundos. ¿Cuánto avanza? 2 a 4 centímetros por segundo. Las ondas peristálticas secundarias son como de lavado por los restos de alimento que quedan durante las primeras ondas y son por receptores sensoriales en el esófago. Okay. Vamos a hablar de acalasia. Es un trastorno primario de la motilidad esofágica importante. Se produce por falta o una deficiente relajación del esfínter esofágico inferior y la pérdida de la peristalsis esofágica. Es una disfagia progresiva la que se presenta primero a sólidos, posteriormente a líquidos,
Se asocia a regurgitación de alimentos no digeridos y puede o no estar acompañado de dolor torácico, postprandial, pérdida de peso o pirosis. Por ahí menciona alguna bibliografía que hay una triada de la acalasia, que es la disfagia, la regurgitación y la pérdida de peso. Si tuviéramos un paciente con este cuadro clínico que incluyera todos, tanto la disfagia, la de regurgitación y la pirosis, ¿en qué diagnóstico diferencial principal pensarían ustedes? Reflujo. Ajá. Eje. Entonces, el principal diagnóstico diferencial principal es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, si nosotros pensamos también en ERGE, ¿cómo sospecharíamos que no es ERGE, que es acalasia? Porque haríamos una prueba de IBP y no tendríamos una respuesta adecuada. Entonces, hay que pensar en otro diagnóstico, en este caso, acalasia. El diagnóstico inicial hay que hacer un esofagograma varitado, que vamos a encontrar en dilatación del esófago, unión esófago-gástrica estrecha, la imagen característica que vamos a ver en el esofagograma, que es en pico de pájaro o lápiz, aperistalsis y vaciamiento gástrico retardado. La endoscopía se realiza para descartar una obstrucción mecánica. Si recordamos ese diagrama de la disfagia, que es orofaringia y esofágica, que nos dirigía a si es una disfagia solo a sólidos o a sólidos a líquidos, y ahí hablábamos de una obstrucción mecánica, ¿no? Que estamos hablando de cuerpos extraños, tumores, entre otras. Entonces es para descartar eso. ¿Qué vamos a realizar? Manometría. Es importante, o es lo más importante, saber las características manométricas de la acalasia y el resto de los trastornos esofágicos para poder diferenciarlos, que es lo que se pregunta. Entonces, ¿qué pacientes vamos a referir a segundo nivel? Todo paciente con disfagia. Si ya se estableció el diagnóstico de acalasia, lo ideal es enviarlos a un centro con manejo multidisciplinario donde haya equipo radiológico, endoscópico y quirúrgico especializado en este tipo de manejos. La clasificación de Chicago, hay varias versiones. La última es la cuarta versión, es de la motilidad esofágica del 2020 y nos clasifica la acalasia en 3 tipos. Esto va a depender del porcentaje de las degluciones con presurización panesofágica y del 100% de la peristalsis fallida, pues bueno, ya es uno de los dentro de la definición, ¿no? Que hay aperistalsis en la acalasia. El tratamiento farmacológico es para los síntomas, ¿okay? Tenemos los bloqueadores de canales de calcio, como es el nifedipino. Puede mejorarnos los síntomas hasta en un 75%, pero como ven aquí, puede que no haya mejoría y su máximo efecto es a los 120 minutos. Nitratos como la isosorbida mejora los síntomas de un 53 a un 87% y su efecto máximo es a los 3 a 27 minutos. Estos medicamentos van a disminuir la presión basal del esfínter esofágico inferior en el 50% y tenemos efectos secundarios como edema periférico, cefalea y hipotensión. ¿En quiénes está indicado el tratamiento farmacológico de la acalasia? En los pacientes que no son candidatos a manejo quirúrgico endoscópico y si el paciente no acepta otra modalidad. En el manejo endoscópico tenemos 2 principales, como es la inyección de toxina botulínica, es efectiva en el 85% de los pacientes. Las desventajas de la inyección de toxina es que conforme pasa el tiempo, disminuye su efecto. Tanto así que para el año del tratamiento, su efecto nada más se va a encontrar en un 30%. Todos los pacientes tratados con esta opción van a tener recurrencia a los 2 años.
Dosis y aplicación, 100 unidades, diluida en solución salina, aplicada en bolos de 0.5 mililitros con aguja endoscópica. Se debe aplicar arriba de la unión escamocolumnar y debe ser mínimo en 4 cuadrantes. Complicaciones, dolor torácico hasta el 25%, menos frecuentes pero más graves, mediastinitis, derrame pleural, úlcera esofágica, y se relaciona con los que presentan alergia relacionada a la proteína del huevo. ¿En quiénes está indicado este manejo? Pacientes no candidatos a dilatación neumática, que es el otro tipo de tratamiento endoscópico, o a manejo quirúrgico. La dilatación neumática graduada, vamos a realizar una dilatación intraluminal del esófago progresiva, es decir, una dilatación, posteriormente otra, y así. Con esta se van a romper las fibras circulares del esfínter esofágico inferior. Los balones son de polietileno y tenemos diferentes tamaños. Se recomienda que iniciemos con el de menor tamaño, que es de 3 centímetros, y en la siguiente dilatación nos incrementemos de tamaño. Se da una presión de 8 a 15 y se debe mantener por 15 a 60 segundos. Entonces, se hace la dilatación con el balón de 3 centímetros y se hace una revaloración a las 4 a 6 semanas. Si el paciente todavía presenta síntomas, está indicado hacer una nueva dilatación. Si tiene una mejoría de un porcentaje más alto que la inyección de la toxina, hasta el 93%, y el paciente en el 90% de los casos va a estar libre de síntomas durante 6 meses. Solo una tercera parte de los pacientes tienen recurrencia de 4 a 6 años y tenemos factores de buen pronóstico para este manejo, que es un paciente mayor de 45 años, el sexo femenino, que la presión del esfínter esofágico inferior después de la primera dilatación sea menor a 10 y el tipo de acalasia 2. Entonces, de las complicaciones, 1.9% presentan perforación y hasta el 35% se puede presentar ERG. ¿En quién está indicado este manejo? Paciente con alto riesgo quirúrgico, en los de edad avanzada o que no desean manejo quirúrgico. De los endoscópicos, este es el de elección. El tratamiento quirúrgico, que es el manejo de primera línea, la miotomía de Heller laparoscópica. Este es el tratamiento de elección de la acalasia. Si vieron en las diapositivas previas, todas las indicaciones de los manejos que les comenté decían que estaban indicados mientras el paciente no fuera candidato o no aceptara el manejo quirúrgico. Entonces, es por esto. Se hace una división de las fibras musculares del esfínter esofágico inferior sin disrupción de la mucosa. Se debe realizar de 6 centímetros en la porción esofágica y nos debemos extender 2 centímetros al estómago. Tiene una mejoría de los síntomas hasta del 100%. Se puede presentar perforación esofágica en el 6.9% y ERGE en el 8.8%. Entonces, ya comentamos, es el tratamiento de elección para la acalasia. Además de la miotomía, debemos realizar concomitantemente un procedimiento antirreflujo, es decir, una funduplicatura. Debe ser parcial porque estamos hablando de un trastorno motor esofágico y pues tenemos la del tipo TUPED o DOR. Estas funduplicaturas que se clasifican en completas o parciales, estamos hablando de los grados en los que unimos el fondo gástrico alrededor de la unión esofagogástrica. Entonces, las parciales, la de TUPED y DOR, son nada más un giro de 180 grados. Entonces, la endoscopía transoperatoria, esto sería lo ideal, ¿no? Al momento de realizar el procedimiento, realizar una endoscopía transoperatoria para verificar que realmente no hayamos dañado la mucosa. También se puede instilar azul de metileno.
El tratamiento de la acalasia terminal. Hablamos de acalasia terminal cuando tenemos un megaesófago, también llamado esófago sigmoideo. Este es un diámetro mayor a 8 centímetros. Entonces, inicial debe ser quirúrgico. Si no hay respuesta, realizar esofaguectomía con ascenso gástrico. Todos estos pacientes con acalasia terminal se deben referir a tercer nivel. Seguimiento con los pacientes con acalasia. Debemos hacer una evaluación clínica con la escala de ECAR al mes 1, 3, 6 y 12. Después de esto va a ser anual. Si la escala de ECAR es mayor a 3 puntos, debemos realizar un esofagograma. Si es menor de 3, se va a hacer la valoración anual. Los pacientes que ya llevan más de 10 años de evolución de la patología hay que realizar una endoscopia cada 3 años. Y hay que evaluar también la presencia de reflujo gastroesofágico con la escala de Demester. Aquí tenemos los sistemas de puntuación para que los conozcan o le tome foto. Entonces, son para el seguimiento de la acalasia. Por el alto porcentaje de relación con ERGE y para valorar o no si se va a repetir un esofagograma. ¿Qué pasa si a pesar del manejo de elección, que es el quirúrgico, el paciente vuelve a presentar síntomas? Entonces, va a depender de qué manejo hicimos al inicio. Entonces, si hicimos una dilatación neumática, como comentamos, se puede realizar una nueva dilatación o alguno de los otros manejos. Siempre lo ideal sería hacer la miotomía. Si realizamos una miotomía quirúrgica ya de primera vez, sí podemos realizar una nueva, pero debe de ser en la cara posterior del esófago. Bueno, generalizamos más la acalasia por ser la más preguntada, más común, pero aquí les pongo una comparación de las características manométricas del resto de los trastornos. Es importante que nos las aprendamos porque sí preguntan esto. Entonces, acalasia, relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Y la peristalsis, que es importante, sobre todo las características de las contracciones y la presión. Esófago de cascanueces mayor a 180, que no se nos olvide. Y hay un alargamiento de las contracciones. ¿Qué otras diferencias podemos encontrar o nos pueden poner las imágenes, ¿no? Algunos tienen características típicas, como vamos a ver aquí. ¿Alguien me quiere ayudar? Con la imagen A. Es la galaxia, doctora. Muy bien. ¿Qué A imagen ver, estamos viendo? el pico de Pico de pájaro. pájaro. De pájaro. Pico de Muy bien. pájaro. En la imagen B es un megaesófago. Entonces, en la imagen C, ¿quién me ayuda? Sacacorcho. Sí, muy bien. ¿Qué estamos viendo en el sacacorchos? ¿De qué patología? Esófago con espamo difuso. Sí, muy bien. Y la última, pues es esófago en cascanueces. Alguna bibliografía menciona que puede ser que no sea algo característico y otros mencionaban un martillo neumático parecido. Entonces, ¿quién quiere participar? A ver. ¿Alguien que me apoye con la respuesta?
¿Cuál de los siguientes es el síntoma más reconocido de acalasia? Disfagia. 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 Muy bien. De aquí nada más disfagia y regurgitación, ¿no? Ok. Entonces vamos a hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es el ascenso del contenido gástrico por arriba de la unión gastroesofágica que causa síntomas y puede causar complicaciones, afectando la calidad de vida del paciente. Tenemos factores de riesgo principales como la hernia hiatal, los alimentos, lo que más nos gusta, café, chocolate, el alcohol, grasas, tabaquismo. Entonces, la obesidad aumenta hasta 2 veces el riesgo de presentar ERGE y también de presentar adenocarcinoma esofágico hasta 2.5 veces más. Entonces, es importante la obesidad. Causas de enfermedad por reflujo gastroesofágico: incompetencia del esfínter esofágico inferior, relajaciones transitorias del esfínter, peristalsis insuficiente, retraso en el vaciamiento gástrico y trastornos de la motilidad. Las más comunes, porque si lo preguntan: relajación transitoria y peristalsis insuficiente. Esta pregunta me la hicieron en el último examen que hice este año en la residencia y de acuerdo con mis adscritos, la más común, la principal, es la relajación transitoria del esfínter. En la guía venía como general, no refería cuál era la más común. Entonces, el cuadro clínico: pirosis y regurgitación. Tenemos también síntomas extraesofágicos y atípicos. Vamos a tener tos, incluso puede desarrollar neumonía, dolor torácico. Diagnóstico: pacientes con clínica de ERGE, hay que realizar la prueba terapéutica con IBP durante 2 semanas. Solo si no hay respuesta al tratamiento, hay que realizar una endoscopía. Se debe enviar a segundo nivel a todos los pacientes que no responden a la prueba terapéutica o presenten datos de alarma, como disfagia, sangrado tubo digestivo, pérdida de peso e intolerancia a la vía oral. Entonces, la endoscopía se realiza sin respuesta a la prueba terapéutica o cuando hay síntomas atípicos. La pH-metría de 24 horas, sean síntomas típicos o atípicos, y que presenten una endoscopía negativa a esofagitis. Siempre hay que realizar manometría esofágica prequirúrgica. Esto de la manometría, pues en todo procedimiento antirreflujo, en las miotomías, está indicada. Ahorita vamos a ver por qué. Okay. Entonces, la pH-metría, porque también lo preguntan, como el estudio o el de mayor sensibilidad para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tenemos 2 clasificaciones de esofagitis. Por reflujo, la de Savary-Miller, que nos la divide en 5 grados. Entonces, grado 1, erosión simple sobre la mucosa a nivel de la unión gastroesofágica. En el grado 2 son múltiples erosiones, pero no confluyen. En el grado 3 son circunferenciales y confluyen en la unión gastroesofágica. En el grado 4 son ya cambios crónicos como úlceras y estenosis, y en el grado 5 es esófago de Barrett con confirmación histológica. La clasificación de Los Ángeles, que es la más preguntada, nos la divide en grado A, B, C y D. Entonces, grado A, una o más lesiones de 5 o menor milímetros,
que no se extienden entre la parte superior de 2 pliegues de la mucosa. En el grado B son una o más lesiones ya mayores a 5 milímetros sin continuidad también. Grado C, una o más lesiones ya van más allá de la parte superior de 2 pliegues mucosos, pero afectan menos del 75% de la circunferencia. Y el grado D ya afecta 75 o más de la circunferencia esofágica. ¿Cuál es el tratamiento? Desde las medidas generales, ya hablábamos de la importancia del factor de riesgo de la obesidad, entonces reducción de peso en caso de que haya sobrepeso u obesidad, la dieta, el ejercicio, evitar alcohol y tabaco. Vamos a dar manejo con inhibidores de bomba de protones en ERGE con prueba terapéutica positiva, una panendoscopía con datos de esofagitis, con pH-metría positiva para el reflujo ácido y el efecto adverso a largo plazo de los IBP es la osteoporosis. Entonces aquí tenemos los diferentes IBP que podemos utilizar, el omeprazol, pantoprazol. Durante 8 semanas se cura la esofagitis erosiva hasta el 90% de los pacientes. Estos deben administrarse en ayuno. Okay. Manejo quirúrgico para ERGE, pacientes que no desean continuar con manejo médico. Tenemos distintos factores en los que hay mayor falla del manejo quirúrgico en ERGE, como un IMC mayor a 25, que no haya tenido respuesta previa a los IBP, una hernia hiatal mayor de 3 centímetros, porcentaje de exposición prolongado a pH menor a 4, enfermedades psiquiátricas. Entonces, la fundoplicatura laparoscópica tipo Nissen se tiene que hacer este seguimiento a los 12 meses. Este tipo de fundoplicatura es la ideal para como procedimiento antirreflujo, siempre y cuando no haya un trastorno motor. ¿Okay? Pacientes con motilidad esofágica alterada debe ser una fundoplicatura parcial, porque si no empeoramos los síntomas. Ya hablábamos de la de Toupet y Dor. La fundoplicatura laparoscópica tipo Nissen es de 360 grados, es una completa. Okay. Entonces, el uso de malla, cuando se realiza la fundoplicatura, el manejo en caso de que la causa sea hernia hiatal, solo se recomienda mayor a 8 centímetros y en las hernias paraesofágicas. Entonces, si tenemos un paciente posoperado con recurrencia de los síntomas, pues hay que realizar nuevamente los estudios y determinar el seguimiento de acuerdo a los resultados. Entonces, las imágenes son de una fundoplicatura. Los pilares del diafragma pues se tienen que unir, no en todas, en la de Nissen sí. Y hacemos lo que les decía del giro, dependiendo el tipo de fundoplicatura, de los grados del fondo gástrico alrededor de la unión esofagogástrica. Entonces, en cuanto a Helicobacter pylori, no es una indicación absoluta el que todo paciente con ERGE deba indicarse un tratamiento de erradicación. Entonces, indicaciones establecidas: enfermedad ulcerosa péptica activa, antecedente confirmado de enfermedad por úlcera péptica, linfoma de tejido linfoide relacionado con la mucosa gástrica, después de la resección endoscópica de cáncer gástrico y dispepsia no estudiada. Algunas otras indicaciones que son controversiales, en las que se incluye la enfermedad por reflujo gastroesofágico. De todas maneras, pues aquí están los regímenes terapéuticos para Helicobacter pylori, que también lo preguntan. Entonces, de elección,
IVP con claritromicina, amoxicilina, la dosis de 10 a 14 días. IVP con claritromicina más metronidazol, o bien IVP con amoxicilina 5 días y luego IVP, claritromicina y tinidazol por otros 5 días. En caso de falla de los tratamientos principales, pues tenemos subsalicilato de bismuto con metronidazol más tetraciclina, o bien IVP amoxicilina con quinolona. Complicación metaplásica de Erge, el esófago de Barrett. ¿Okay? El esófago de Barrett es presencia de mucosa columnar de cualquier dimensión cuya biopsia muestra metaplasia intestinal. Antes la definición decía que debe estar presente en 3 centímetros la metaplasia intestinal para poder hacer el diagnóstico de esófago de Barrett. Esto ahorita ya no es así, porque no importa qué tanto esté presente la metaplasia intestinal o la mucosa columnar en el esófago, o sea, mientras esté presente y la biopsia diga metaplasia intestinal, o sea, ya es un esófago de Barrett. Se relaciona con ERGE, ulceración esofágica, estenosis péptica benigna, aumento de la incidencia de adenocarcinoma y conmutaciones de P53. Su prevalencia es menor del 1%. Las guías ASGE, que es la más actual sobre el cribado del esófago de Barrett, dan la siguiente indicación. Se debe hacer solamente en pacientes en riesgo, aquellos que tienen historia familiar de esófago de Barrett o adenocarcinoma, o bien sí pacientes con ERGE, pero que tienen al menos un factor de riesgo añadido. ¿Cuáles son estos? Edad mayor de 50 años, obesidad central, historia de tabaquismo o sexo masculino. La clínica del esófago de Barrett: disfagia en el 73%, pirosis en el 56% y sangrado está en el 24%. A ver, regurgitación y dolor torácico. Se puede realizar estudio de doble contraste para el diagnóstico, pero puede que hasta en el 15% no se encuentren alteraciones. En el 80% podemos observar una hernia hiatal, en el 75% estenosis y en el 50% úlcera esofágica superficial. En la endoscopía vamos a encontrar una unión escamo-columnar irregular, áreas enrojecidas de epitelio columnar que se extienden hacia arriba, estenosis o úlceras, y la biopsia pues confirma el diagnóstico. O sea, el definitivo es el histológico. Tenemos clasificaciones endoscópicas para el esófago de Barrett. Según la longitud, pueden ser mayor a 3 centímetros, esófago de Barrett largo, y corto, menor a 3 centímetros. La clasificación de Praga para el esófago de Barrett, aquí nos mide, a partir de la unión esofagogástrica, longitudinalmente cuánto se ha extendido la mucosa columnar y también circunferencialmente cuánto está presente. De la clasificación de París, esto es en general para la presencia de tumores en el esófago y nos habla de la morfología de la lesión. Vamos a tener complicaciones que son similares a del reflujo gastroesofágico, como estenosis, ulceración, sangrado, y pues es una metaplasia que se desarrolle un adenocarcinoma que aumenta el riesgo hasta en 30 a 125 veces más, de una incidencia nada más del 0.2 al 2.9%.
Y hay que realizar una endoscopía anual. Esto nos va a permitir detectar la presencia de cáncer de manera temprana y sí mejora la supervivencia, el manejo quirúrgico del cáncer de esófago. Entonces, Doctora, una preguntota. sí, En estos padecimientos, tanto la acalasia como el RG, bueno, principalmente más acalasia, es cuando se dan por ejemplo, se pueden dar como los espesantes para dar diferentes texturas, por ejemplo, de pudín, miel, todas estas texturas para poder facilitar la deglución a los pacientes. por la disfagia, dices. Ajá, por la disfagia que presentan. O no es tan grave para dar todavía ese tipo de dietas. Ah, bueno, sí, va a depender de cada paciente. O sea, ellos, pero generalmente recuerda que es una disfagia progresiva en la que posteriormente ni los líquidos van a tolerar. Entonces, por eso se produce la pérdida de peso y por eso es importante la referencia a un segundo nivel, porque son padecimientos que sí les tenemos que dar seguimiento y pues que tienen solución, sobre todo quirúrgica. Ok, Entonces, sí, perfecto. Sí. sólidos, líquidos, entonces sí, o sea, la dieta no es porque se indique de esa manera, sino que en lo que se le da el tratamiento al paciente, pues ahora sí que la tolerancia a la vía oral va a ser a, a los líquidos si es que los tolera, porque a veces dejan de comer. O sea, a mí me ha tocado pacientes que llevan así 1 o 2 meses sin comer. Luego te llegan con falla renal aguda porque tampoco han tomado agua porque tienen una intolerancia tremenda, o sea, con un trago de agua están vómito y vómito. Entonces sí, sí depende de cada caso. Ok, doctora, gracias. Sí, de nada. El tratamiento del esófago de Barrett, entonces, con displasia leve, pues hay que dar terapia médica contra cirugía antirreflujo. Por eso es importante ver cuál es la causa. O sea, si el esófago de Barrett se asocia a alergia y el alergia se produjo a causa de otra patología, entonces tenemos que llegar pues al inicio de todo esto para dar el tratamiento de la causa. De la sintomatología debe ser el manejo igual que el alergia. Entonces, si tiene síntomas de reflujo gastroesofágico, el manejo médico debe ser similar. Okay. Bueno, aquí les puse un diagrama para ver como la secuencia de lo que tenemos que hacer. Entonces, si tenemos ya un epitelio columnar con metaplasia intestinal, pues es esófago de Barrett, ¿no? Entonces, si no hay displasia, según la extensión máxima, debemos repetir la endoscopía. ¿Cuándo? Si es de 1 a 3 centímetros, cada 5 años. Si es de 3 a 10 centímetros, cada 3 años. Más de 10 centímetros, hay que referirlo a un centro especializado. Si hay presencia de displasia y esta es de bajo grado, hay que realizar una endoscopía en 6 meses en el centro de referencia. O sea, todos con displasia se tienen que referir. Si a los 6 meses no hay displasia, se repite la endoscopía en 6 meses a 1 año. Si a los 6 meses que vuelvo a realizar la endoscopía vuelve a aparecer displasia de bajo grado, hay que realizar ya una ablación endoscópica. Si desde el inicio tenemos una displasia de alto grado, hay que repetir la endoscopía al llegar a su centro de referencia y si es una lesión visible hay que hacer la resección. Si es una lesión no visible, hay que tomar biopsias aleatorias. Si no hay displasia, se repite la endoscopía en 3 meses y si vuelve a aparecer una displasia de alto grado, igual hay que hacer la ablación endoscópica. ¿Qué pasa si la lesión es visible al momento de realizar la endoscopía? Bueno, hay que hacer una ablación por radiofrecuencia tras erradicación completa de toda la neoplasia visible.
cuando ya tenemos como tal diagnóstico de que hay un adenocarcinoma, pues entonces hay que ver si el paciente cumple o no con criterios quirúrgicos. Entonces, que tenga una buena o moderada diferenciación, el tumor, ausencia de invasión linfovascular y márgenes profundos libres. Ya dependiendo de esto, se hace el procedimiento o no, o vamos a hacer la ablación por radiofrecuencia tras la erradicación completa. Entonces, si haces endoscopía y ves la lesión, hay que quitarla. Entonces, ya dependiendo del resultado de la lesión que mandas a histología, pues, se va a hacer o no la ablación por radiofrecuencia. De la cirugía, incluso si es necesario, se hace la esofagotomía y el ascenso del estómago. A ver, ¿quién me ayuda con la siguiente pregunta? ¿Cuál de los siguientes procedimientos reduce la incidencia de disfagia posoperatoria en pacientes con ERGE que también tienen motilidad esofágica normal? ¿Quién me ayuda? La funduplicatura, perdón, la funduplicatura tipo Toupet, Ok. ¿Por qué? porque había comentado que cuando hay una motilidad esofágica normal, la que está todo bien, se puede hacer la tipo Nielsen, porque la Nielsen es la que es completa, Nielsen, perdón, la que es completa, y la Autopet es la parcial, y es para motilidad esofágica normal. Ok, muy bien. Exactamente esa es la razón. Entonces, si no les especifican que hay una alteración en la motilidad esofágica, o sea, la elección es la tipo Nielsen, la paroscópica. Si les están especificando es porque quieren que se guíen hacia eso. Entonces, parciales, Toupet o DOR. Hernia yatal. La definición es el paso de cualquier estructura abdominal no esofágica a través del hiato esofágico cubierta por un saco peritoneal. Entonces vamos a tener diferentes tipos de hernia yatal. La más común, la tipo 1 o por deslizamiento, está en el 95% de los casos. Aquí lo único que atraviesa el hiato es la unión esófago-gástrica. En la tipo 2 o paraesofágica, como su nombre lo dice, o sea, si ven, el fondo está pues por un lado del esófago. Entonces, esto ocurre en el 3 a 5% de los casos. Todas las hernias yatales paraesofágicas son quirúrgicas. Entonces, tipo 3 o mixtas se combinan los dos tipos anteriores y la tipo 4, cualquier hernia gigante que se asocia con la herniación de otra víscera intraabdominal al tórax. Entonces, pueden ver hígado, estómago, colon en el tórax y el paciente puede estar asintomático. Me ha tocado pocos casos, pero sí pasa. Entonces, son pacientes con hernias yatales pues crónicas en las que conforme avanza el tiempo, pues se van agregando comorbilidades de los pacientes y ya hasta después es que empiezan a presentar síntomas. Entonces, pacientes refieren estos síntomas de larga evolución como pirosis y regurgitaciones, dolor retroesternal, postprandial, saciedad precoz, disfagia, disnea. Esto va a depender pues el tipo de hernia, ¿no? Entonces, diagnóstico, la mayoría de las veces haces un diagnóstico de hernia yatal, de que algo del abdomen está en el tórax por simple hallazgo. O sea, puedes hacer una radiografía de tórax por alguna otra indicación y ver ahí esos niveles aéreos en el tórax. Entonces,
También se puede realizar tránsito varitado, endoscopía digestiva alta, manometría y pechometría esofágica o una tomografía computarizada. La tomografía computarizada pues, nos da un poquito más de características sobre qué órganos, en qué localización y nos ayuda para ir planeando el manejo quirúrgico. Entonces ya había comentado, la hernia periesofágica es una indicación de cirugía y en caso de urgencia quirúrgica, cuando se presentan signos de toxicidad como vólvulo, obstrucción, gangrena o perforación, o bien incapacidad para descomprimir el estómago en ausencia de signos de toxicidad. ¿Cuáles son los principios de reparar la hernia yatal? Primero, pues hay que reducir la hernia, ¿no? Como cualquier otra hernia. Entonces hay que regresar esos órganos abdominales al abdomen. Entonces, cierre del hiato crecido y fijar el estómago por debajo del diafragma. Y realizar la cirugía antirreflujo. Okay. Bueno, de hernia yatal, el pronóstico de los pacientes va a depender de cuánto tiempo lleven con la hernia y cuántos órganos tengan en el tórax, porque sí es importante. Entonces, entre más tiempo y más órganos haya en el tórax, pues, aunque hagas la reducción, tienen recurrencia y tienen mal pronóstico por toda esa debilidad que hay en el diafragma y por complicaciones, sobre todo respiratorias, de los órganos en el tórax. Entonces, vamos a hablar del sangrado tubo digestivo de manera general. Del sangrado tubo digestivo bajo, pues ahora sí que las causas y las patologías vamos a mencionarlo un poquito más también después, cuando hablemos de enfermedad anorrectal. Entonces, es más común en los pacientes del sexo masculino y su frecuencia y gravedad son mayores en los pacientes ancianos. ¿Cómo se clasifica? Topográficamente, dividiéndolo por el ángulo de Trace en sangrado tubo digestivo alto o bajo. Por su magnitud, puede ser leve, menor del 10% del volumen circundante, puede ser moderada, por pérdida del 10 al 20% o severa o masiva, mayor al 20%. Curso clínico, agudo o crónico. Las causas del sangrado tubo digestivo alto se dividen en no varicial y varicial. ¿Cuáles son las más comunes? Por frecuencia, úlcera péptica, hasta el 40%. Sin causa evidente hasta el 24%, esofagitis 10% y de la causa varicial en un 5% nada más. De las causas del sangrado de tubo digestivo bajo, tenemos que depende de la edad, pacientes jóvenes, pólipos de retención, fisuras, hemorroides, parasitosis e infecciones, traumatismos, poliposis hereditarias. En los adultos ancianos, enfermedad hemorroidal, cáncer de colon y recto, enfermedad diverticular, angiodisplasias y pólipos. ¿Cómo se va a presentar un paciente con hemorragia crónica? Pues, pálido, con disnea de medianos esfuerzos, puede presentar taquicardia, edema de miembros inferiores y anorexia. Entonces, cuando la hemorragia ya es mayor, presentar hematemesis fresca o digerida, con pozos de café, evacuaciones melénicas, incluso pues datos de bajo gasto, ¿no? Puede llegar el paciente con choque hipovolémico, esto depende de la cantidad de hemorragia que presente. En el sangrado tubo digestivo bajo es importante las características del sangrado y el momento. Características
familiar que tome foto o que te avisen al momento que vomiten o hagan popó. Ahora, Entonces, sí. no se ve la presentación y se cortó un ratito. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta la última, No se Síntomas. ve nada. los síntomas del, ajá, no se Ahorita ve no. su pantalla. A ver, Gracias, perdón. Ajá, los síntomas. Después de la de choque hipovolémico, doctora. ay, voy. Mm, mm. ¿Ahí se ve? Sí, doctora, ahí se ve. Ok. En esta, ¿no? Nos quedamos. Mm, Creo que el anterior o en choque hipovolémico, ¿no? Ahí. Yo escuché hasta choque hipovolémico. Estaba terminando la de choque hipovolémico. Ajá. Bueno, aquí mencionábamos que depende del sangrado, ¿no? De la cantidad, la gravedad, que puede llegar con síntomas leves o hasta presentar choque hipovolémico en paciente. Entonces, eso ya depende la causa y la magnitud del sangrado. En el sangrado tubo digestivo bajo son importantes las características, sobre todo si es durante las evacuaciones con las heces o es posterior a la evacuación que ocurre el sangrado. Esto les mencionaba que lo vamos a comentar más a detalle con las enfermedades anorrectales. Entonces, de los procedimientos diagnósticos, pues simplemente con ver las características de la sangre podemos empezar a tener sospechas diagnósticas, o bien si el paciente tiene sonda nasogástrica, también. Hay que realizar endoscopía o colonoscopía, dependiendo alto o bajo. Y para ambos también nos sirve la angiografía o el estudio de eritrocitos marcados, que pues realmente no se hace en la práctica. Okay. Tenemos herramientas para estratificación de riesgo de la hemorragia en el tubo digestivo alto. La de Forres es por sangrado por úlcera. Entonces, esta nos habla sobre todo de la recurrencia hemorrágica, dependiendo de lo que encontramos en la endoscopía, ¿no? Entonces, si es un sangrado activo, esta sí la pregunta la de Forres. Entonces, es sencillito, hay que tratar de aprendérnoslo. Doctora, No, no le ha cambiado la diapositiva. ¿en cuál están viendo? A La de ver, ahí ya la procedimientos, no, es que se quedó como que trabada la pantalla, como en donde dice clase 1 PowerPoint, ahí ya se cambió, pero se ve como la pantalla del PowerPoint, no se ve la presentación tal cual, como en grande, digámoslo así. Denle en proyectar. Ajá, nada más denle en proyectar. Donde está hasta abajo, que dice notas, comentarios, luego aparece una vista, la segunda, la cuarta, la que está al lado del menos. Ajá, En ándale. el PowerPoint, doctora. Esa, la que está al lado del menos, esa, píquele. No, pero que le estoy dando diferente. ¿Ahí no se ve? Sí se ve, doctora. ¿Ya se ve la presentación? Es que le digo que se ve, pero se ve como tal el programa PowerPoint. O sea, no se ve la presentación completa. Exactamente. O sea, vemos todas las diapositivas, o sea, de que 47, 47 hasta la Ay, 50.
Ahí ya se ve. A mí me parece que está como cargando. ¿Todavía no? ¿No se les ve? No, me han cargado. Sí está cargando. Sí, dice que está cargando. Probablemente esté fallando su internet, doctora. Después de una hora que les hice perder. Todavía. No se apure, doctora. Ajá, es que aparece que está como cargando, o sea, que ya inició, pero no Ajá. sé. O sea, Ya ¿a se ve. nadie? Ah, ok. ¿Ya aparece donde está la de Forres y Blushford? A mí no me aparece nada todavía. Compañeros, repórtense. No se puede ver Está nada. cargando todavía. No, todavía sigue cargando. Está cargando. Igual está cargando. Justo así como lo mandó Yafte al grupo, así se ve. ¿Y ahí ya se ve? ¿Le sigue apareciendo que está creando? Ajá, tal cual, o sea, aparece, doctora Libertad ha iniciado el uso compartido de pantalla y es todo lo que dice, o sea, no se ve nada más. Se quedó como atorada en la pantalla y ya. Creo que es su internet. A ver. A la pantalla. ¿Ahí ya se mira? Ya se Sí, ve, ya. doctora. Ah, ok. Ya se ve, Ya se ve la diapositiva de la clasificación de Forres. sí, ya se ve que dice clasificación de Blatchford, Blush. ajá, de Blatchford y clasificación de Forrest, sí. Ok. Entonces les mencionaba que la de Forres, sí hay que aprendernos la clasificación y pues sobre todo el porcentaje de recurrencia, porque sí la preguntan. La de Blushford, nada más con la puntuación, saber más o menos los parámetros que maneja. Entonces, el riesgo bajo en Blushford, menor a 2 puntos. Riesgo alto, mayor a 2 puntos. Pero la de Forres sí. Entonces, tipo 1, activa, se divide en 1A, 1B. La recurrencia hemorrágica es del 52%. Y aquí pues tenemos un vasito sangrando, ¿no? Tipo 2 es un sangrado reciente, 2A, un vaso visible, tiene una recurrencia del 41%. 2B, hay un coágulo y una recurrencia del 20%. Y 2C, se observa nada más una mancha blanca pigmentaria, tiene una recurrencia del 7%. En tipo 3, pues ya es un fondo limpio, o sea, ya no hay estigmas de sangrado reciente, solo tiene una recurrencia del 1%. Entonces, dependiendo de esto, pues tenemos diferentes conductas, ¿no? Otra clasificación es la de Rocal, si solamente es clínica o si tenemos ya reportes endoscópicos, pues va a ser una clasificación completa de Rocal. Aquí tenemos un riesgo alto si es mayor a 5 puntos, intermedio de 3 a 4 y bajo si es menor de 2. El manejo del sangrado, pues aquí es muy importante por eso la realización de la endoscopía.
sin que tengamos una causa bien identificada del sangrado, porque la endoscopía nos va a servir tanto como para diagnóstico como para el tratamiento. Entonces podemos realizar coagulación directa del vaso sangrante si se identifica. Vamos a hacer métodos mecánicos, inyección de sustancias como adrenalina o métodos tópicos. Entonces, también va a depender de la magnitud o de la severidad. O sea, tampoco podemos meter a un paciente en endoscopía si tiene inestabilidad hemodinámica, o sea, el paciente que no estamos alcanzando, o sea, estamos viendo con datos de alto riesgo de muerte. Entonces, pues muchas veces sí hay que hacer el manejo quirúrgico. Hasta el 80% de las lesiones del tubo digestivo alto van a dejar de sangrar de manera espontánea. Entonces, casi todas. ¿Cuáles son los criterios para el tratamiento quirúrgico por sangrado de tubo digestivo? Que sea una hemorragia activa, que requiera 4 unidades o más de sangre en 24 horas, fracaso de endoscopía y o embolización de detener una hemorragia activa, fracaso de un segundo intento por endoscopía de detener la hemorragia. Entonces el paciente continúe estable, o sea, si ya realizamos una endoscopía y hay un resangrado, sí está indicado antes del procedimiento quirúrgico hacer un segundo procedimiento endoscópico. Entonces, posterior a esto, así lo siguiente es la cirugía. Entonces, los pacientes ancianos tienen mayor incidencia de sangrado y más riesgo de muerte si nos retardamos en el manejo quirúrgico. Entonces, aquí sobre todo pues se asocia a sus comorbilidades, que luego muchos toman medicamentos, están con polifarmacia, con úlceras por estrés y pues, varias características que ayudan como desventaja en este caso de los pacientes. Entonces, y algo muy común que no pareciera, pero sí, sobre todo en las instituciones. Y pasa en muchos hospitales. O sea, el paciente llega con sangrado por tubo digestivo o, bueno, aplica para generar. Y hay escasez de sangre para transfundir. Y de verdad que, desgraciadamente, sí hay fallecimientos porque el paciente no se le pudo transfundir, porque no había. Y suena muy triste, pero es la realidad. Entonces, de úlcera péptica, pues la más común es la duodenal. En el temario nada más vamos a hablar de la duodenal, pero les puse así como comparaciones en cada diapositiva de la duodenal con la gástrica para que veamos las diferencias. Entonces, en la patogenia de la úlcera péptica, la tipo duodenal, lo más común es por disminución de la secreción duodenal de bicarbonato, puede ser por aumento de la secreción nocturna de ácido o por aumento de la carga duodenal de ácido. En la gástrica hay pérdida de la barrera mucosa defensiva, con aumento de la susceptibilidad a la digestión ácida a pesar de niveles normales o bajos de ácido gástrico. Entonces, gastritis atrófica, reflujo biliar o factores relacionados como alcohol, tabaquismo, AINES, estrés. Entonces, tiene que haber un equilibrio en la mucosa gástrica para disminuir el riesgo de la formación de úlceras. Este equilibrio entre la agresión, como es el propio ácido, la pepsina, los medicamentos, el Helicobacter pylori, y entre la defensa y la reparación. Como defensa tenemos el bicarbonato, flujo sanguíneo, el moco, uniones celulares y la resistencia apical. Reparación, restitución, cubierta de la mucosa, proliferación y los factores de crecimiento. Entonces, en la úlcera duodenal, dijimos, es 10 veces más común que la úlcera gástrica, es más común en varones, el predominio de edad es de los 25 a los 35 años, y en la gástrica de los 40 a los 60 años, entonces en personas mayores. La localización de la úlcera duodenal usualmente es de 1 a 2 centímetros distal al esfínter pilórico
y no tiene predilección en la cara anterior o posterior, es igual. Entonces, se pueden presentar múltiples úlceras en la tercera o cuarta porción del duodeno. Esto vamos a ver que estas porciones del duodeno forman parte de un área en la que es más común el gastrinoma, que es lo del síndrome de Solinger-Ellison. Raramente es maligna y se asocia al 90% al Helicobacter pylori. La gástrica, 95% se localiza en la curvatura menor, cerca de la incisura. Se relaciona concomitantemente con la duodenal hasta en el 42% y a menudo es maligna. Entonces, es común que la úlcera gástrica sea maligna, entonces es importante que siempre, en estos casos se tome biopsia cuando se realiza una endoscopía. El Helicobacter pylori se asocia en el 70% de las úlceras gástricas. Tenemos la clasificación de Johnson, esto es para la úlcera gástrica. En la tipo 1 es una lesión en la incisura angular, tipo 2 asociada con úlcera duodenal, tipo 3 prepilórica, 4 lesión del fondo gástrico y las 5 úlceras múltiples o bien inducida por ANs. La característica del dolor es importante y les pueden poner un caso clínico especificándoles cómo es el dolor en este tipo de pacientes. Entonces, en la duodenal hay sensación de quemadura cuando el estómago está vacío, es decir, horas después de comer. Entonces, el dolor se alivia al comer. En la duodenal. A menudo despierta el paciente, pero puede volver a dormirse después de comer o tomar antiácidos. En la gástrica es una sensación de ardor y el dolor se presenta antes que la úlcera duodenal, es decir, al comer o media hora después. Y se agrava al comer, entonces. Diferencia, es un paciente que presenta dolor o esa sensación de quemadura en el epigastrio al momento de comer, entonces nos orienta que es una úlcera gástrica. Come y se le quita el dolor, duodenal. Entonces, sí ponen los casos clínicos con esas características. El diagnóstico, pues hay que buscar sangre oculta en heces si es necesario, pero lo ideal pues es hacer la endoscopía para ver la localización y sobre todo dijimos que en la gástrica es importante siempre tomar la biopsia porque la mayoría son malignas. El tratamiento médico, pues hay que usar inhibidores de bomba de protones durante 4 a 6 semanas en caso de úlcera duodenal y de 6 a 8 en úlcera gástrica. Intervención endoscópica, pues esto es en caso de que se realice este procedimiento como diagnóstico y terapéutico. Va a depender sobre todo de si se está presentando el paciente con cuadro de úlcera péptica con complicaciones. Entonces, tenemos distintas indicaciones de manejo quirúrgico. Entonces, es un paciente con úlcera activa, a pesar de la terapia médica. Son pacientes que ves por la consulta y le sigues programando sus endoscopías, porque muchos continúan con síntomas. Entonces, vuelve a aparecer por ahí la úlcera y pues hay que ir planteando el manejo quirúrgico. Si hay perforación, pues indudable, ¿no? Manejo quirúrgico o una hemorragia masiva o obstrucción. La hemorragia masiva va a producir inestabilidad cardiovascular o bien cuando se presencia una pérdida sanguínea que requiere una transfusión continua de 6 unidades en 24 horas o un sangrado recurrente a pesar del tratamiento médico endoscópico o un sangrado recurrente que requiere hospitalización. Aquí tenemos las diferentes opciones quirúrgicas para el tratamiento de la úlcera péptica. Entonces,
La mayoría de las indicaciones son por complicaciones. Si el paciente, comentamos también en el sangrado de tubo digestivo, que también puede ser por una úlcera, tiene inestabilidad hemodinámica, pues lo ideal es pasa a procedimiento quirúrgico. ¿Qué hay que hacerle al paciente si está con sangrado y qué hay que hacerle al paciente si está con perforación? Lo ideal es hacer un tratamiento como si nada más hiciéramos el control del daño. O sea, no es ponernos a pensar qué vamos a hacer definitivamente. O sea, el objetivo es salvar la vida del paciente. Entonces, lo más simple, está sangrando, sutura hemostática. Está perforado, su parche. ¿Sí? Ahí no estamos resolviendo con eso la causa o que se vuelva a formar otra úlcera. No, estamos salvando la vida del paciente. Entonces, el tratamiento de elección en caso de sangrado y perforación, eso. Sangrado, sutura hemostática, perforación, su parche. O sea, en caso de una cirugía electiva, ahora sí, la de elección, la vagotomía supraselectiva. Esto es en una cirugía electiva. En el caso de la úlcera gástrica tipo 3, también debemos realizar una piloroplastía tipo Heineken-Mikulix. Esto es por el riesgo de estenosis que tiene. ¿Alguien me recuerda cuál es la tipo 3? De la clasificación de Johnson, ¿se acuerdan? ¿Sí me escuchan? La verdad no me acuerdo, doctora. La grado 3 era prepilórica. Ajá, sí. O sea, por eso, ¿no? O sea, por eso la piloroplastía, porque como la úlcera es prepilórica, hay riesgo de estenosis y pues el paciente se le va a resolver una cosa y va a llegar con más síntomas. Entonces, siempre su tratamiento quirúrgico, pero hay que incluir la piloroplastía si tenemos una úlcera prepilórica. Ok. Entonces, vamos a hablar del síndrome de Zollinger-Ellison. Es una endocrinopatía que se caracteriza por una secreción ectópica de gastrina, proveniente de un tumor neuroendocrino, productor de excesiva liberación de ácido gástrico. Entonces, si tenemos una producción excesiva de ácido gástrico, pues va a presentar el paciente enfermedad por reflujo gastroesofágico, más susceptible a la formación de úlceras. Hemos comentado múltiples úlceras en las porciones del duodeno no más comunes, como la úlcera péptica, entonces, que es en la tercera y cuarta porción, refractarias y recurrentes, duodeno distal y yeyuno proximal. Se pueden asociar a neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y es más común de 50 a 60 años y mayor en mujeres con relación 3:1. Bueno, relacionado a tumores, a la neoplasia endocrina con otros tumores, pues es con tiroides y paratiroides. La mutación en el gen MEN1 11q13 es cuando se asocia a otros tumores. Entonces, eso nada más es en un 20%. El 80% de los gastrinomas son esporádicos. ¿Okay? El 80% de los gastrinomas se van a encontrar en el triángulo de Pazaro o triángulo del gastrinoma. Esto que no se les olvide. Es la área donde es más común encontrar a los gastrinomas. ¿Okay? ¿Cómo está formado este triángulo? En el límite superior está formado por los conductos biliares. En el límite inferior por la tercera y la unión de la segunda y la tercera porción del duodeno, segunda y tercera. Y en la unión del cuello con el cuerpo del páncreas. Cuello con el cuerpo del páncreas. Entonces son sus tres límites del triángulo de Pazaro o de gastrinoma. Y es la zona más común donde se puede presentar el gastrinoma. Entonces,
pueden ponerles la respuesta así, en el triángulo de gastrinoma, que sería la respuesta. O pueden ponerlo por separado. Las dos zonas donde más se localiza el gastrinoma, pues es duodeno y el páncreas. Entonces, más común duodeno, hasta el 85%. El 56% se presenta en la primera porción, el 32%, el 6% y el 4% en la segunda, tercera y cuarta porción respectivamente, y el páncreas es la segunda localización en frecuencia. El cuadro clínico, pues son muy generales y nos recuerdan también a las patologías que vimos previamente, pero es por lo mismo, o sea, también son múltiples úlceras que también pueden estar sangrando, que pueden estar dando síntomas de reflujo gastroesofágico, dolor y depende, ¿no? En qué estado se encuentre el paciente. Entonces, podemos encontrar ya un paciente con perforación o con sangrado. Y el diagnóstico, vamos a medir la gastrina, o sea, niveles séricos de gastrina. Se deben de suspender mínimo 7 días los IBP en los pacientes que se estén administrando inhibidores de bomba de protones, porque está establecido que el uso crónico de estos medicamentos producen niveles elevados de gastrina. Entonces, puede ser un falso diagnóstico. Entonces, hay que suspender los IBP mínimo 7 días. Y si la gastrina sérica es mayor a 1000 picogramos por mililitro, nos da la sospecha, todavía no lo vamos a confirmar con eso, el diagnóstico de síndrome de Zollinger-Ellison. Pues, después de esto hay que hacer prueba con secretina. Entonces, también podemos realizar tomografía, ultrasonido y el estudio preferido para el diagnóstico de gastrinoma, gammagrafía de receptores de somatostatina o gammagrafía con octreotide, que no se les olvide, si lo preguntan también. Entonces, estudio de imagen, gammagrafía con octreotide. Y aquí tenemos una imagen, eso que se pinta es el tumor, o sea, es la morfología del tumor, es el gammagrama. Entonces, el diagnóstico lo vamos a confirmar con la prueba de estimulación con secretina. Entonces, ya tenemos la sospecha porque hay niveles elevados de gastrina. Entonces, se administra un bolo de secretina, 2 unidades por kilo, y la concentración de gastrina se mide antes y después de la inyección. Si hay un aumento de 200 picogramos por mililitro o más en la gastrina sérica, esto sugiere ya la presencia de gastrinoma. ¿Okay? Que no se nos olvide el estudio de elección para el diagnóstico y con qué confirmamos el diagnóstico y la cantidad. ¿Okay? Tiene que haber una diferencia de 200 picogramos por mililitro para hacer el diagnóstico con la estimulación con secretina. Okay. Entonces tenemos que medir el pH gástrico y la producción de ácido basal. Entonces, si el pH es menor a 2, la prueba de estimulación con secretina y hay un aumento significativo de gastrina sérica, entonces es el diagnóstico de síndrome de Zollinger-Ellison. Ponen aquí lo de descartar que está asociado a otros tumores, porque ya comentamos que la otra causa del gastrinoma es que se asocie a otros tumores neuroendocrinos, ¿no? Dijimos como paratiroides y tiroides. Vamos a tener localizaciones ectópicas como en ovario, mesenterio, hígado, ducto biliar, antrogástrico, píloro, cápsula renal, vaso, nódulos linfáticos y corazón. Histológicamente, bueno, va a haber marcadores histológicos característicos de los tumores, pero como no puede presentarse concomitantemente con otros tumores, pues entonces va a haber otros
marcadores que también van a ser positivos y que no necesariamente sean específicos de que la lesión está en el duodeno o en el páncreas. Entonces, inmunohistoquímica pueden ser positivos a gastrina, al péptido pancreático, somatostatina, a la hormona adenocorticotropa y péptido intestinal vasoactivo. Y esto va a depender de la localización del gastrinoma. El tratamiento, igual, IVP, a dosis de 60 miligramos por día de omeprazol, por lo mismo, por los síntomas. O sea, hemos estado repitiendo mucho los IVP, pero es por los síntomas. Entonces, debe realizarse exploración quirúrgica rutinaria en todo paciente con gastrinoma esporádico, sin evidencia de metástasis hepáticas. Entonces, el tratamiento es quirúrgico, siempre y cuando pues, no sea una enfermedad ya avanzada, ¿no? En el 75% de los casos va a haber metástasis a hígado. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos? ¿O algo que quieran que revisemos o piensen que haga falta? O no sé, de los que si ya presentaron examen, alguna pregunta, algo que se acuerden. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Sí, se escucha. Yo no tengo duda. ¿De todos va a ser su primera vez del ENAR o ya lo habían hecho? Mía sí va a ser la primera vez que lo hago. En mi Ok, caso igual, doctora. sí. En mi caso es igual. Viene el mío, doctor. Muy bien. Ok. ¿No En mi tienen caso ya. dudas? Entonces, No, doctora, de momento todo bien, gracias. ok. El triángulo dijo que eran la segunda y tercera porción del A ver. duodeno más Ajá, los conductos biliares y la unión del cuello con el cuerpo del páncreas. Gracias. No creo que les pregunten los límites, más bien se lo preguntarían como el nombre o el área más común en que se encuentra el gastrinoma. Pero así se llama triángulo de gastrinoma. Y el epónimo de... Ok, entonces vamos a hacer algunas preguntas. A ver. Franco, ¿me escuchas? Franco. Cintia. Cintia, ¿me escuchas? ¿Alguien que quiera participar? Es sobre lo que vimos. Erika. Guadalupe. Dígame, aquí estoy, doctor. Ok. ¿Me ayudas con la siguiente pregunta, por favor? ¿Sí? Puedes leer el caso. Sí, mujer de 65 años se presenta con dolor torácico atípico. A ella se le descartó un infarto agudo en miocardio 3 veces el año pasado y se le ve saludable. Para excluir las causas esofágicas se le somete a un estudio de manometría, el cual muestra ondas peristálticas de amplitud alta y prolongadas de 181 milímetros de mercurio. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Inciso A, acalasia.
Inciso B, esófago de cascanueces. Inciso C, espasmo esofágico. Inciso D, hernia hiatal. Si te digo Guadalupe o Lupita. Sí, está bien, doctora, como guste. Ok. Eh, ¿Cuál es la respuesta, Lupita? Acalasia. ¿Cómo justificas tu respuesta? Dando clínica. Te están dando lo más importante, que es las características de la manometría. ¿Se recuerdan una tablita que pusimos con las diferencias entre cada trastorno esofágico, sobre todo de las características manométricas? Y les recalqué algunas muy importantes de cada uno. Entonces, clínica, manometría, te están dando... En la manometría te están dando la respuesta. ¿Alguien tiene alguna opción diferente? Cintia, ¿alguien que quiera participar? No, doctora, estoy de acuerdo. ¿También piensas que es la acalasia? Así es. Okay. ¿Alguien más? Yo No opino estoy al que es 100%. la C, espasmo esofágico. ¿Y por qué difieres? Para que fuera calasia tendría que haber disfagia sólidos y líquidos y no tiene disfagia sólidos y líquidos. Y espasmo esofágico porque por las ondas peristálticas altas y prolongadas. Ok. ¿Alguien tiene una opción diferente? Yo, bueno, coincido con la doctora, no estoy muy segura, y la verdad no recuerdo lo de o sea, con exactitud el número de la manometría, pero el curso menciona que se ve saludable y para pensar en acalasia sería un paciente que tiene pérdida de peso. Entonces, igual creo que coincido con espasmo esofágico o esófago de cascanueces, pero sí tenemos que saber bien cuánto es la manometría. Muy bien. Pues sí. Aquí sobre todo importa lo de las ondas peristálticas de amplitud alta y prolongadas y la presión. En uno de los trastornos esofágicos venía bien especificado que son mayores a 180 milímetros de mercurio. Doctora, ya ¿Mande? recordando esto del cuadrito que está mencionando usted, sí me parece que era espasmo esofágico, en la que mencionaba que tenía presión mayor de 180 milímetros de mercurio en la manometría. Ok, muy bien. Ya se van más por el espasmo esofágico entonces. Ya recordando bien el cuadrito más o menos. Ok, sí. Es importante que chequemos bien ese cuadro de comparativo porque sí preguntan sobre todo las características manométricas porque al final de cuentas los síntomas son muy parecidos si nos vamos a los generales. Aquí algo importante es de que tiene dolor torácico el paciente. En el espasmo esofágico sí hay dolor torácico, pero aquí la causa de dolor torácico no cardíaco más común es el esófago de cascanueces. ¿Sí? Entonces, ese es como un agregado de decirles. Pero aquí quería que me hicieran el diagnóstico con lo de la presión, con las características manométricas. Entonces, con la pura manometría es esófago de cascanueces. Que no se les olvide. ¿Puede Mayor a regresar ese cuadrito que menciona de la manometría y de los sí, claro. milímetros? Por favor. ¿Por dónde anda? Aquí, ahí está. Gracias, Doc. Gracias, doctora. Ahora. De nada. Menciona el caso entonces que las contracciones son prolongadas, sin un incremento de la erosión media de las contracciones y que las presiones son de 181. Entonces, mayor a 180. ¿Ve? Que no se les olvide.
De la calasia no les van a poner un cuadro clínico así, un caso clínico así. De la calasia es más como que incluyan lo de la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, porque es la causa, es la parte de la definición. O bien que pongan una presión elevada del esfínter esofágico inferior. Y sí, lo de la disfagia que comentamos, un paciente con pérdida de peso, entonces es más característico de la calasia. O que les pregunten el tratamiento. Pero ya de los demás, o les van a poner una imagen con las características que vimos, que son estas, o les van a preguntar lo de la manometría. Lo básico, como esas cantidades que nos hacen la diferencia con el resto de los trastornos. Entonces, pues hay que tomarle un screen a la tablita. A ver dónde me quedé. Aquí. Entonces, que no se les olvide lo de la manometría y la causa más común de dolor torácico no cardíaco es por esófago de cascanueces. Entonces, por eso ahí si ven, o sea, prácticamente la mitad del caso es la clínica, o sea, le duele el pecho y le ha dolido otras veces, pero está saludable, o sea, no es cardíaco. Y la presión, las ondas peristálticas. Entonces ya quedó claro ese, ¿verdad? ¿Tienen duda del caso? No, Ok. doctora, gracias. Efectivamente, como dijo usted, la clave estaba en la presión en la manometría. De hecho, o sea, es raro que especifiquen cantidades y todo eso en los casos. Cuando se las ponen es por algo. Entonces, hay que hacerle caso porque luego ponen características muy inespecíficas en los casos clínicos y, o sea, terminan siendo lo menos importante. Entonces, a ver, ¿quién me quiere ayudar con esta? Si quiere yo, doctora. Va. Dice, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico preferido para los pacientes con inestabilidad hemodinámica y sangrado por úlcera duodenal? Eh, yo creo que la respuesta es la C. Ok. ¿Por qué crees? Bueno, para hacerla, se tiene que ligar los 3 puntos del vaso sangrante y recuerdo que mencionó lo de la vagotomía altamente selectiva. Ok, sí, sí lo mencioné. Mencioné 3 procedimientos de elección dependiendo de la situación del paciente. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Yo pienso que es la doctora, el parche de Graham. ¿Por qué? Pues comentó que, o sea, depende del escenario del paciente. Si está sangrando, ponle un parche, ¿no? O sea, depende de la situación hemodinámica y el evento al instante. Ok. Sí vas más, los dos están bien, pero recuerda que el parche es para la perforación, nada más. Ahí no se me confundan. Entonces, para el sangrado, pues sí hay que hacer la ligadura o la sutura hemostática fue lo que mencionamos que venía en la tablita, pues que es la ligadura. Entonces, parche de elección para la perforación, para el sangrado, la sutura hemostática o la ligadura. Entonces, obviamente para hacer esto, la duodenostomía, pues es nada más el corte del duodeno, eso es para identificar la lesión y tratar la lesión. Aquí dice el paciente está inestable, entonces ahí de entrada sabemos que el manejo que nos están preguntando pues es quirúrgico y es por una complicación. ¿Cuál es la complicación? Ahí no la están diciendo, pues un sangrado. Entonces dijimos dos tratamientos de elección quirúrgicos, que son los que les acabo de mencionar, parche y sutura hemostática. Entonces, la vagotomía altamente selectiva, supraselectiva, la mencionamos cuando es una cirugía electiva, no de urgencia. ¿Vale?
Les había dicho que lo importante aquí es salvar la vida del paciente, no como tal un tratamiento definitivo. Entonces es como un control de daños. O sea, ¿qué me está causando esa inestabilidad de mi paciente? Voy y lo soluciono. Entonces sería la Sí. D. Ajá, la B. Ajá, Opción duodenostomía, duran 3 puntos del vaso sangrante, porque la complicación es el sangrado. Entonces, pues hay que parar ese sangrado. Si fuera perforación, lo que nos estuviera preguntando si estaría bien el parto. ¿Ok? Entonces, la vagotomía solamente cuando es una cirugía de elección, que no se nos olvide. Que mi paciente está inestable y se complicó, está perforado, está sangrando, nada más voy y reparo ese daño para que mi paciente se estabilice y yo pueda mejorar sus condiciones. Y bueno, si la causa final fue una úlcera, pues ahora sí hago el manejo de esa úlcera, dependiendo de dónde esté. Muy bien. A ver, ¿quién me quiere ayudar con la siguiente? Las manifestaciones clínicas de la acalasia son secundarias a la presencia de relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. ¿Alguien difiere con la respuesta? Yo estoy de acuerdo. ¿Todos están de acuerdo? De Lo acuerdo. dijimos en la definición Sí, estoy de y lo acuerdo. dijimos en la Estoy de acuerdo. manometría. ¿Ok? Muy bien. Pues ya terminamos. Gracias, doctor. ¿Tienen alguna duda de las preguntas que hicimos? ¿Les gustaría que en las siguientes clases agregue más preguntas? Creo que como que nos sacan las dudas, ¿no? Como que pensábamos que eso estaba bien y no está bien. ¿O cómo ven? ¿O no quieren preguntas? Sí, más preguntas. Sí.